Esta serie trata sobre estudiantes de secundaria, que al igual que sus padres tienen superpoderes. Bong-seok es un chico que va a la escuela secundaria. Su superpoder es que puede flotar cuando se emociona, por lo que su mamá lo envía a la escuela con una mochila muy pesada, además de que lo alimenta muy bien. Por otro lado tenemos a Hyusu, quien vive con su papá y que se ha trasladado a una nueva escuela. Bong-seok y Juicio se encuentran por primera vez en el micro y este paga el pasaje de Juicio. Al llegar a su escuela, Juicio habla con un profesor. Este le dice que con sus notas no es posible que ingrese a una universidad de Seúl, pero que como tiene calificación sobresaliente en educación física, puede aprovechar eso para ingresar a la universidad y le ofrece el campo y gimnasio para que pueda entrenar. Luego, Juicio se presenta a sus nuevos compañeros. Bong-seok se emociona por verla y empieza a flotar, pero se controla. Por otro lado, a Corea llega un hombre misterioso, al que le asignan la misión de matar a varias personas, por lo que se viste como un repartidor. El presidente estudiantil, Gang-hoon, le enseña el gimnasio a Juicio y luego le pregunta al profesor sobre qué habilidad especial tenía Juicio, y ese le contesta que aún está por descubrirlo. El repartidor, con la excusa de entregar un sobre, se queda a solas con Jin-chong, una persona muy fuerte. Ambos empiezan a pelear, pero el repartidor es más hábil, por lo que lo vence y lo avienta. Juicio y Bong-seok se encuentran de nuevo. Él le ofrece llevar su mochila para tener más peso. Luego se despiden al llegar al micro. Por la noche vemos a la mamá de Bong-seok armando un arma. Ahora vemos un flashback del pasado, en el año 2003, cuando Bong-seok es trasladado en la espalda de su mamá. Y cuando Bong-seok está comiendo, su mamá le dice que está muy cansada. Luego ambos van a arrendar una casa muy espaciosa. Ahí le enseña a caminar. Además que durante su infancia, Bong-seok nunca pudo salir. También vemos que la mamá de Bong-seok tiene la habilidad de tener los sentidos muy agudos. Bong-seok de nuevo va a la escuela y por la ventana del autobús ve a Juicio correr hacia la escuela. Ambos llegan tarde, por lo que les asignan limpiar los baños. El repartidor va a una librería a cumplir con su misión de matar a un hombre eléctrico. Ambos empiezan a pelear y tras una dura batalla, el repartidor le gana e incendia toda la librería. A la hora de recreo, Juicio le pide a Bong-seok que le preste su uniforme extra. Se va a duchar y cambiarse, y le sigue Bang Ki-soo. Y Yang-hoon, el presidente estudiantil, le dice que se vaya, y este, al negarse, empiezan a pelear. Ahora sabemos que el poder que tiene Gang-hoon es que es muy fuerte y rápido. Luego de clases, Juicio le pide a Bong-seok que le acompañe a comprar su uniforme. Al salir, Gang-hoon se queda mirándolos. Él también quiere acercarse a Juicio. Luego de comprar el uniforme, Juicio le invita a comer algo. Al regresar a la escuela, Juicio le comenta a Bong-seok que aún no le ha dicho nada a su papá sobre que se inscribirá en educación física, para que éste no se preocupe. Y él le responde diciéndole que debe decirle la verdad para que pueda apoyarle. Luego ambos limpian los baños y Juicio le coloca un ungüento en su herida, por lo que Bong-seok le dice que se vaya sin él. Bong-seok se emociona tanto que empieza a flotar. Juicio pasa por la tienda de pollo de su papá y siguiendo el consejo de Bong-seok le pide que le apoye para estudiar educación física. Este primero se molesta, pero luego lo acepta. Al otro día, Bong-seok sube al micro, pero se da cuenta que es una señora la que está conduciendo. También ve a Juicio correr hasta el colegio. Ya en la escuela, el profesor pregunta por Bang Ki-soo. Bong-seok quiere decir que lo vio el día anterior, pero Juicio le dice que no diga nada. El presidente estudiantil se da cuenta que Juicio y Bong-seok están conversando, por lo que le pregunta sobre qué están hablando. Y Juicio le responde que el día anterior vieron a Bang Ki-soo y que no se veía nada bien. Juicio está entrenando a la hora de salida en la oscuridad, por lo que Bong-seok corre a prender las luces del patio y luego la anima. Al siguiente día, Juicio está entrenando con el profesor, luego almuerza junto a Bong-seok. El profesor envía al presidente estudiantil a prender los ventiladores del auditorio. Él se va y ahí ve a Juicio entrenando. Juicio está intentando saltar lo más alto, pero cae mal, por lo que quiere ir a ayudarla. En eso escucha a Bong-seok y se detiene. Juicio le dice que se encuentra bien, por lo que le pide que le ayude a hacer abdominales. Pero Bong-seok está emocionado y empieza a flotar y vuela por encima de Juicio. Al siguiente día, Juicio, antes de salir de su casa, se da cuenta que su papá le ha comprado nuevas zapatillas. Por la noche está entrenando cuando recuerda cómo vio volar a Bong-seok.
Huizo invita a comer a Bonseok y ahí se da cuenta que dejó sus zapatillas en el colegio, por lo que Bonseok se ofrece a ir a traerlas. Huizo empieza a seguir sus huellas hasta que llega a un punto en donde ya no las ve más, por lo que empieza a llamarlo. Y Bonseok aparece y le dice que se sacó las zapatillas porque estaba ensuciando. Luego Huizo le pregunta por qué recitó el número pi cuando le estaba ayudando a hacer abdominales. Y él le contesta diciéndole que es para mantenerse enfocado. Luego de eso Huizo se da cuenta que la curita que le puso se está despegando, por lo que empieza a pegarlo. Y Bonseok, al sentir ese contacto, empieza a flotar y le dice que no puede controlarlo, por lo que le pide ayuda. Entonces Huizo salta y lo coge del pie. Al caer le ayuda a colocarle la mochila, pero igual empieza a flotar más, por lo que Huizo le empieza a abrazar, pero Bonseok empieza a flotar más y le dice que lo suelte. Huizo ayuda a regresar a Bonseok a su casa. Al ingresar, Huizo se presenta como su amiga. Su mamá se emociona mucho y les ofrece una gran cena. Por otro lado, el repartidor ve a una peluquería. Ahí a la señora encargada le pide que le haga un corte y le empieza a preguntar si tiene hijos y si van al colegio. Ella se da cuenta que sabe su identidad, por lo que lo ataca con tijeras, pero a él no le pasa nada porque su superpoder especial es que puede regenerarse y pues la habilidad de la señora es que puede ver a través de la pared. Ambos empiezan a pelear. La señora empieza a usar todas sus armas, pero al final es vencida y antes de morir le dice que él morirá. Luego de terminar de cenar, Huizo le dice a la mamá de Bonseok que tiene que cambiarse porque está mojada. Luego de cambiarse, Huizo le pide disculpas por seguirlo y Bonseok lo acepta. También le dice que quería saber cómo es que podía saltar tan alto, por eso lo siguió. Y Bonseok le enseña que lleva peso en sus pies. Además, la lleva a conocer su cuarto y le dice que flota porque se emociona y no puede controlarlo. Entonces Huizo le dice que porque muchas veces ha recitado el número pi si recién se han conocido y le pregunta si le gusta, ocasionando que Bonseok flote al techo de su cuarto. Bonseok le dice que está alegre de que no se sorprendiera mucho por lo que vio y ella le contesta diciéndole que sí se sorprendió y que promete guardar el secreto. Huizo también le dice que él no es raro, sino que es diferente y especial y la mamá, escuchando todo escondida, se alegra al escuchar eso de Huizo. Luego Huizo se despide y por petición de su mamá lo acompaña, pero Huizo le dice que irá corriendo. Bonseok regresa a su casa y su mamá le dice que no debió dejar sola a su novia y él le dice que solo es una amiga, por lo que su mamá le contesta diciéndole que porque una chica hablaría por más de 4 horas en el cuarto de un chico y se comería todas las manzanas que les dio. Bonseok pide un impermeable a su mamá y le da uno que dejó un cliente. Bonseok empieza a correr detrás de Huizo y para llegar más rápido empieza a ir flotando. La alcanza y la acompaña hasta que se sube al micro. Se despiden y empieza a flotar hasta por encima de las nubes, en donde escucha la voz de alguien que le dice que está orgulloso de él, aunque parece que todo es un sueño. Bonseok se despierta y sale en silencio de su casa, pero su mamá lo descubre y él le dice que los estudiantes de último año también pueden ir los sábados a estudiar y se va. Su mamá se queda en casa y como de costumbre empieza a revisar noticias sobre crímenes. Bonseok se reúne con Huizo en el auditorio para que le ayude a entrenar y se dan cuenta de la marca de una mano que dejó el presidente estudiantil a unos 5 metros de altura. Huizo, luego de entrenar un poco, le dice que le contará su secreto para poder guardar el suyo. Le dice que fue transferida de su antigua escuela porque le echaron por pelear con 17 estudiantes, las cuales resultaron muy heridas, a diferencia de ella. Bonseok, al escuchar eso, lo toma como broma, pero luego, al ver a Huizo seria, le dice que así como él puede volar, ella no se lastima. Huizo le cuenta su historia. Ella le dice que desde que era muy pequeña, ellos se mudaban siempre en una
escena vemos que mientras Huizo bajaba con su papá, Bonseok iba con su mamá, hasta que un día Huizo y su papá se establecieron en un pueblo. En ese entonces, a la escuela de Huizo llegó una alumna nueva, a la que le hacían bullying. Huizo informó de esto a sus profesores, pero igual nadie dijo que estaba siendo acosado en el salón. Huizo, al ver que seguían acosando a su compañera, se cansó de eso y le dijo a la principal acosadora que se salgan. Y ahí es donde empezaron a pelear todas contra ella, pero a pesar de que le dio con una piedra a la cabeza de Huizo, no le pasó nada, por lo que con una cuchilla la hirió, pero igual Huizo se recuperó rápido. Luego de lo sucedido, el comité de violencia la expulsó, y gracias a que su papá pagó grandes cantidades de dinero a los padres de los acosadores, no se involucró la policía. A la salida de su escuela, Huizo le pregunta a su papá por qué se regenera, y él le dice que eso lo heredó de él, y que de su mamá heredó el no saber ignorar la injusticia. Bonseok, luego de escuchar toda su historia, le dice que vayan a comer algo, y ella acepta. Ya en la tienda, ella le cuenta que vio fallecer a su madre en un accidente automovilístico cuando ella tenía 4 años. El repartidor visita el funeral de la señora que mató en la peluquería para poder conocer a sus hijos. Al llegar ahí, se entera que la señora tuvo muchos hijos, pero que eran adoptivos, y que su hija biológica murió en un accidente hace años. Huizo y Bonseok están de regreso a sus casas. Bonseok le dice que su mamá, desde pequeño, colocó poliestireno en su techo para que éste no se lastimara. Por eso es que la mamá de Huizo estaba alegre cuando se accidentó, porque sabía que Huizo no se lastimaba. En otra sala funeraria se encuentra el chofer del micro al que se subía Bonseok, pues él es el hijo del señor que tenía poderes eléctricos y murió asesinado por el repartidor. A la escuela llegó una nueva estudiante, Shin Ye-won, la cual fue la chica a la que acosaban en la antigua escuela de Huizo. Ambas se alegran por verse de nuevo. Ahora conoceremos más sobre la historia de Yedo. Él, al igual que su papá, posee los mismos poderes. Cuando estuvo en la escuela, no tuvo la capacidad física suficiente para poder estudiar educación física, por lo que su profesor le sugirió que mejor estudie actuación. Luego de estudiar, hizo casting para el papel de Bungeman, el cual obtuvo luego de demostrar sus habilidades. Como Bungeman, realiza muchos shows infantiles, pero en una de sus presentaciones ocasiona otro cortocircuito, lo que asusta a los niños y molesta a los productores, siendo despedido. De regreso a su casa, está hablando con su mamá y de repente deja de escuchar su voz, y al llegar a su cuarto encuentra a su mamá muerta. Al cuarto fúnebre llega su papá, quien le dice que lo siente mucho porque la última vez que lo vio fue en su graduación de la escuela. Yedo le agradece porque siempre le ayudó económicamente y le dice que ahora él se cuidará solo. Su papá le dice que ya no trabajará más para el gobierno y que ahora tiene su tienda de libros usados y que lo visite cuando esté libre. Yedo empieza a postular a muchos trabajos, pero en ninguno es aceptado. Posteriormente lleva las pilas de la cerradura de su casa para dárselo a su papá, para que pueda ver los recuerdos de su mamá. Yedo le dice que se siente inútil para todos, pero su papá le dice que no para todos y que vuelva pronto. Yedo se encuentra bebiendo cuando ve a un microbús parado porque no tiene suficiente carga de batería. Entonces él empieza a actuar como Bungeman y con sus poderes recarga las baterías. Por la acción que realizó Yedo, al día siguiente es presentado como un nuevo conductor de un microbús y así es como consiguió trabajo. Regresando, Bonseok y Huizo se encuentran comiendo junto a sus compañeros cuando ven a Gang-hun, que está siendo molestado por Ban Ki-so, quien coloca los lentes de Gang-hun en su comida y se va. Gang-hun, al ser humillado, también se retira, dejando sus lentes en su comida, pero Huizo y Bonseok lo sacan y lo llevan. Huizo va a entrenar al gimnasio y se encuentra a Gang-hun, a quien le entrega sus lentes y le dice que hizo un buen trabajo conteniéndose al no pegar a Ban Ki-so. Gang-hun le agradece por sus lentes y se retira. Luego, Bonseok hace una playlist para que pueda animar a Huizo durante su entrenamiento y a ella le agradece y Bonseok se emociona. Luego Bonseok le deja su celular a Huizo para que pueda escuchar música mientras él estudia.
al repartidor le llega la misión de que termine con la vida de Lee Mi-hyun, la mamá de Bong-seok, quien tiene el superpoder de los supersentidos. Tras terminar de estudiar, Bong-seok pasa por el gimnasio y Hui-so le dice que se apagó su celular, por lo que Bong-seok se va rápido a su casa porque no quiere preocupar a su mamá. Bong-seok sube al micro y le dice a Hyedo que estaba preocupado porque no lo vio durante los últimos días, y al escuchar esto Hyedo se emociona. Gang-hoon llega a su casa y como siempre su papá, quien también tiene superfuerzas, está esperándolo. Por otro lado, Hui-so obtiene su celular como regalo de su papá para que siempre estén en contacto. Lee Mi-hyun está en un restaurante cuando observa el camión que siempre estaba en las fotos en donde ocurrían los accidentes afuera de su restaurante. Recoge el pedido del repartidor y le envía un mensaje a Bong-seok para que no vaya a su casa. Pero como su celular está apagado, Bong-seok entra al restaurante y su mamá lo trata como si fuera un cliente. El repartidor empieza a conversar con Bong-seok y así se entera que Bong-seok vive ahí. Cuando el repartidor está a punto de atacarlos, recibe un mensaje que le dice que se detenga, por lo que este se retira. De regreso, el repartidor empieza a recordar que cuando era pequeño su mamá cantaba en un club, pero a él lo sacaron de ahí y lo llevaron a un lugar de entrenamiento con personas extranjeras, en donde recibió el nombre de Frank. El chofer del micro sabía quién mató a su padre por la habilidad que tiene, por lo que al cruzarse con el camión que conducía a Frank, empieza a seguirlo hasta llegar a un lugar alejado en donde se enfrentan. Pero Frank lo vence y lo deja inconsciente en el suelo. Frank regresa a su misión y va en busca del papá de Hui-so. Lo atropella varias veces y cuando envía su mensaje de que cumplió su tarea, el papá de Hui-so lo sorprende y lo golpea. Luego de revisar unas hojas se da cuenta que él ha estado matando a todas las personas con superpoderes. Ambos empiezan a pelear nuevamente y como la habilidad de ambos es que sus heridas se curan rápido, se dan unos buenos golpes. El papá de Hui-so logra conseguir ventaja y lo golpea hasta más no poder. Quema los documentos, incendia todo y se retira. Por otro lado, la mamá de Bong-seok está preocupado por él, por lo que le dice que regrese a casa inmediatamente después de terminar sus clases. Así es como ya no puede acompañar a Hui-so en su entrenamiento y se dejan de hablar por un tiempo. Hasta que un día antes del examen, Hui-so le envía un mensaje a Bong-seok y le desea buena suerte. Bong-seok vuela hasta donde se encuentra Hui-so. Ambos conversan por qué se dejaron de hablar y luego de eso Hui-so le coloca una piedra sobre Bong-seok antes de decir que lo extrañó mucho y ven la primera nevada juntos. Luego de los exámenes de ingreso, todos se encuentran en clase de educación física. Hui-so se encuentra practicando su salto y Bong-seok está jugando badminton con Gang-hoon. Pero en un salto que realiza Hui-so, la plataforma se cae y Bong-seok intenta salvarla, pero como Gang-hoon es fuerte y rápido, este le gana y el video de lo sucedido se difunde rápidamente. Bong-seok se encuentra triste porque él no pudo salvar a Hui-so, ya que aún no puede controlar su poder. Entonces empieza a practicar hasta que su mamá lo ve y le pregunta por qué está haciendo eso. Entonces Bong-seok le responde que ya no usará sacos de arena en sus pies porque desde que era pequeño siempre le dijo que no haga nada, pero ahora él quiere intentar volar más alto. Al escuchar eso, su mamá le dice que sí quiere terminar como su padre. Luego de esto, nos damos cuenta que Bong-seok nunca supo nada de su papá. Además que el sueño que siempre tuvo y no lo contó su mamá fue cuando era pequeño y flotaba y su papá estaba con él. Por otro lado, el video se difundió hasta en Corea del Norte. No se olviden de suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video.